La siguiente ponencia la dará la arquitecta Flora Pescador Monagas, creo que muy conocida ya por todos ustedes. Es doctora arquitecta por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesora titular de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesora invitada en ciudades como Lyon y Nantes. En la actualidad es profesora honorífica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También es destacable su papel como investigadora en el programa de Interreg sobre la adaptación y mitigación al cambio climático y el desarrollo del trabajo Islas como Laboratorio del Antropoceno en sucesivas ocasiones. También ha sido redactora de las directrices del paisaje de Canarias para el Gobierno de Canarias. Es autora de numerosas publicaciones en el campo del paisaje y del urbanismo, con numerosos artículos en revistas de proyección nacional e internacional. Trabaja profesionalmente en el estudio MPC Arquitectos con numerosas obras públicas publicadas en revistas especializadas y de catálogo, con numerosos proyectos de espacios libres para el municipio de Las Palmas, como el Parque Periurbano de San José del Álamo, el Plan Especial del Barranco de la Ballena, el Parque de la Cabecera del Barranco de la Ballena y muchos otros. En la actualidad es presidenta del órgano ambiental de Gran Canaria y ha sido además nombrada hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. A título de personal, podría decir que además es una arquitecta de referencia para nuestra profesión y en especial para las arquitectas, para las mujeres arquitectas. Una de las pocas paisajistas que hay en esta ciudad y creo que tenemos el honor de contar con ella porque además el paisajismo es una actividad tan necesaria y más ahora y de las pocas que ha podido desarrollar esta labor y espero que pueda seguir desarrollándola mucho tiempo. El título de su ponencia, La renaturalización del espacio urbano, según Flora, pues el objetivo de renaturalizar la ciudad no solo pasa por la conservación de lo que ya alberga, sino también la inclusión de nuevos objetivos y compromisos de incremento de infraestructuras verdes en los suelos urbanos, la defensa de la importancia de la naturaleza y los servicios ecosistémicos que ofrece. El municipio de Las Palmas de Gran Canaria alberga una gran potencialidad de llegar a ser un modelo de integración natural y de biodiversidad. Y paso a darle la palabra a Flora. Buenos días a todos. Yo quisiera empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Las Palmas por este lugar de encuentro y debate y también estoy encantada por el tema, por un tema que creo que le he dedicado toda mi vida. Hoy es un buen día, el Día Mundial del Urbanismo y después de la presentación del Plan de Acción de la Agenda de Las Palmas de Gran Canaria me toca hablar de la renaturalización del espacio público. Gracias por haber contado conmigo. Tengo que decir que me resulta difícil explicarlo sin agarrarme a los papeles, voy a tener que estarlo leyendo, puesto que me he traído muchísimas cosas y a lo mejor les aburro, pero no quería dejarme nada atrás y he hecho el esfuerzo de al menos escribirlo y trataré de sincronizarlo con las imágenes que les voy a ir pasando. En relación con la planificación estratégica y con la renaturalización del espacio urbano, me centraré en algunos objetivos y metas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, de protección del medio ambiente, el bienestar social, la transición ecológica y el espacio público especialmente, haciendo alguna reflexión entrelazada entre la ciudad, el municipio y la integración de la naturaleza en su seno, atendiendo a factores relativos de conservación y preservación del patrimonio natural existente, que es mucho valioso y muy importante, y el compromiso de las administraciones públicas, pero también de las poblaciones con el verde. También de la biodiversidad, que parece que las palabras ciudad y biodiversidad sean palabras antagónicas, y no deberían serlo. En un momento que estamos en un enorme reto, en el contexto de una crisis ecológica global y tras un periodo pospandemia, que ha abierto distintas expectativas y una gran conciencia social y de demanda del verde en la ciudad de Las Palmas y en todas las ciudades. La ciudad es un medio multidimensional y muy jerarquizado,
que demanda repensar muchos de los modelos urbanísticos vigentes, priorizando la dimensión medioambiental. Las zonas verdes y la biodiversidad contribuyen a mejorar muchos de los potenciales efectos adversos al cambio climático, como aquí ya se ha dicho, y también la salud y el bienestar de la sociedad. La renaturalización urbana nos lleva a ciudades más saludables, resilientes, estableciendo flujos de materia y de energía que posibilitan el bienestar de las poblaciones y los seres vivos que acogen su interior, que no solo somos los humanos. Esto no solo pasa por la conservación de lo que ya tenemos, sino también por la ampliación y la defensa y la importancia de ampliar lo que todavía no tenemos. La cultura y la naturaleza siempre han sido binomios que han estado históricamente en la base de muchas construcciones del espacio urbano. En cada etapa histórica de las ciudades subyace culturalmente un paradigma determinado de naturaleza y su evolución. Muchas veces ha sido el espacio de la armonía, el espacio del entendimiento, el espacio en el que todos somos iguales. Había un arquitecto que se llamaba Kenneth Frampton que hablaba de la naturaleza y la distancia contemplativa que teníamos hacia él. Tenía una visión pastoral, ecológica. Esta visión de distancia contemplativa, esta visión de la naturaleza como un medio distinto, cuando hacíamos planeamiento entre ciudad y campo, entre ciudad y naturaleza, parecían que el medio de la ciudad era un medio artificial y la naturaleza era algo externo a ella. En este momento estamos en un mundo de grandes retos, que el paradigma de naturaleza es cada vez más complejo y está necesitado una comprensión abierta y multidisciplinar. Hoy estamos en un momento de naturaleza amenazante y limitada, en un territorio cada vez más artificial, donde reconocemos nuestra propia vulnerabilidad. Ya no estamos, como dice Gilles Clément, sobre una roca mirando al mundo, ni existe una distancia contemplativa que marque una zona de confort. Son muchas las preguntas que cuestionan nuestra posición en el mundo y que demandan la respuesta sobre el camino a seguir. Estamos en un mundo cada vez más complejo y necesitado de una comprensión abierta, multidisciplinar, comprometida con los territorios desde el punto de vista ambiental, económico, energético, cultural y social. Algunos científicos hablan de que el impacto de la acción humana construye una nueva etapa geológica a la que denominan antropoceno. En este momento la biomasa es muy inferior a la masa que se genera desde del mundo artificial, de lo que producimos. Por lo tanto, estamos en un mundo completamente distinto. Esta es una definición, la del antropoceno, que integra el impacto global que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas terrestres a partir de la acumulación de residuos producidos por la humanidad, emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo excesivo de recursos naturales y la aceleración del calentamiento global como consecuencia. Me gustaría empezar proponiendo que la ciudad y la naturaleza a día de hoy no deberían definirse de forma aislada o como mundos independientes. La ciudad, y esta sería mi primera afirmación, debería aspirar a ser un modelo capaz de emular en su seno los procesos naturales. Además, tendríamos que hablar y modificar nuestros términos y hablar directamente, en vez de la ciudad, de naturaleza urbana o naturaleza metropolitana. Lugares donde se conserva y se promueve la biodiversidad, se mejoran los hábitats y se favorece la conectividad. La ciudad entendida, por fin, como naturaleza. La estructura urbana del territorio, hoy entendemos, antes que nunca, debe ser natural o debe ser ambiental. La disciplina del paisaje es una gran herramienta para activar procesos y espacios a partir de un trabajo de transiciones exquisitas a las distintas escalas, que es este otro tema importantísimo en lo que es la planificación de una agenda como esta en la ciudad. Hay muchísimas escalas y en todas las escalas es interesante introducirse. El tiempo es una de las variables a considerar en cualquier proyecto de renaturalización, no solo entendiendo las dinámicas que contiene, sino también los procesos temporales que se pueden desencadenar con un proyecto, con cualquier proyecto, con cualquier plan, con cualquier intervención. El medio ambiente, como afirma el paisajista francés Michel de Vigne, debería ser la matriz previa a cualquier ordenación urbana. Los procesos de naturalización del urbano y la producción de modelos transversales de continuidad entre la naturaleza y la ciudad, transversales verticalmente, exige un trabajo que se mueve
entre la ecología, la agronomía, la ingeniería del paisaje, o como dice Enrique Valle, alguien que vendrá en unos días a Las Palmas, para producir modelos que activen el espacio urbano a partir de un enfoque transversal, de hacer una verdadera fusión entre la metrópoli y la naturaleza. Ese sería nuestro reto. Construir una ciudad, evidentemente, a partir de modelos sostenibles, requiere también una cultura asumida, con sus reglas y sus pautas, por las administraciones, pero también por las poblaciones. Eso nos lleva a la necesidad de implicar a la población en estas metas de una forma cotidiana, en la construcción de una ética ciudadana comprometida ecológicamente con la cultura. Si casi todos somos urbanos, como se dice la estadística, la ciudad es el medio en donde se enfrenta la lucha contra la desigualdad o la pobreza, pero también otros desafíos como el cambio climático. Hoy estamos en un escenario de incertidumbre, venimos de una crisis sanitaria, nos ha cambiado la vida, una crisis militar, los acontecimientos en Ucrania y Gaza, intensos movimientos migratorios que nos afectan, y nos toca asumir además la conciencia de una crisis climática, últimamente con manifestaciones de incendios y con olas de calor. Los escenarios sucesivos de catástrofe se han ido convirtiendo en una especie de catarrutina a la que forzosamente nos tenemos que adaptar. Quizás estemos en un mundo cero o en un momento cero de reflexión. Hoy la escala de lo urbano trasciende los estrictos límites construidos. La escala de lo urbano en muchos lugares del mundo se confunde con la gran escala de lo territorial. Los grandes crecimientos poblacionales en muchas partes del mundo van muchas veces unidos a la injusticia social, a la inequidad o a la pobreza. El cambio climático, además, es una consecuencia de una manera desequilibrada e injusta de construir el mundo. Es destructiva e injusta con unos países, a veces son los grandes emisores de gases de efecto invernadero y otros sufren con mayor intensidad sus consecuencias. El fenómeno de la urbanización y sus efectos y dilemas es especialmente visible en contextos insulares. Una isla integra de forma concentrada todas las tensiones y necesidades que afectan a otros territorios de mayor escala. Las islas constituyen auténticos laboratorios en donde investigar maneras creativas de pensar y ante los nuevos desafíos y en relación también con el fenómeno global y espacial de la urbanización mundial. A la vez que son contextos asequibles en donde ensayar programas metodológicos de gestión de riesgos en la planificación territorial, de optimización del gasto energético, de mejora de la resiliencia territorial frente al cambio climático y todas las vulnerabilidades inducidas. Las islas son una de las regiones de gran vulnerabilidad frente al cambio climático, además. En Canarias somos conscientes de la enorme fragilidad de este territorio fragmentado y con una riqueza de altísima biodiversidad ecológica, además también de una gran presión demográfica en muchas islas. En algunas islas como Gran Canaria se ha producido una colonización muy alta del litoral, con alta densidad, complejidad de infraestructura, redes de movilidad y de residencia y de uso, y un gran vaciamiento o abandono de las zonas interiores dedicadas tradicionalmente a la agricultura. En una isla no solo están muy presentes sus límites geográficos. Una isla siempre se ha definido como un territorio rodeado de agua por todas partes, pero es que una isla también, por su propia condición geográfica, contiene numerosos límites ambientales. Las islas no se definen únicamente como territorios rodeados de agua, las islas también se podrían definir como territorios rodeados de límites ambientales. Estos límites tienen su origen en la propia condición de la insularidad, con la necesaria organización de producción de sistemas aislados de energía, agua potable, gestión de residuos, infraestructuras de conectividad como puertos y aeropuertos, hospitales, etcétera, etcétera. Complejos tenemos que entrar en la complejidad de la circularidad de la materia, la economía circular, etcétera. Las islas son también territorios limitados a los recursos. No somos infinitos. Una isla es un territorio muy limitado también desde el punto ambiental de la producción de recursos y de un estilo de vida que a veces poliniza en exceso la isla. Vivir en una isla sirve para medir el mundo también. Yo creo que a todos los canarios nos pasa, que medimos cuando viajamos el mundo a través de nuestra propia isla. Nos ayuda a entender esa experiencia analógica y sincrónica de lo global de un mundo completo en lo complejo de un mundo local como el que tenemos. Los límites ambientales están relacionados con la vulnerabilidad de los territorios.
Hoy estamos amenazados en las islas por la subida de la temperatura y olas de calor, la sequía prolongada, la modificación del régimen de los vientos alisios, las lluvias torrenciales, inundaciones de origen fluvial o producidos por la subida del nivel del mar, entre otras amenazas. En algunas islas del África Occidental, fundamentalmente aquellas de orografía más complicada y acusada, hay una elevada vulnerabilidad a la erosión, desertificación, deslizamiento, situaciones de máxima alerta en caso de grandes lluvias torrenciales o fuertes avenidas. Este factor es especialmente importante en lugares habitados y con una cierta densidad demográfica. En toda ordenación o en cualquier obra pública debería ser prioritario el conocimiento del entorno y el análisis de los recursos naturales de la zona a intervenir para detectar las áreas más vulnerables y planificar en consecuencia con una ordenación dirigida a la neutralidad climática, a partir de medidas de mitigación y también medidas de adaptación a los potenciales efectos adversos del cambio climático. Y también delimitar las áreas que deben ser excluidas de procesos de urbanización por razones de riesgo. Todo esto nos lleva a defender una cultura de la previsión, que haga más viable la vigilancia sobre el nivel de incertidumbre y el control de los riesgos. Las ciudades deberían ser modelos de integración natural y de biodiversidad, especialmente a través del control de recursos como el suelo, el agua, la energía, la vegetación. Las soluciones proporcionadas por la naturaleza aportan beneficios sociales, conservación y mejora de la biodiversidad, también mitigación y adaptación a los efectos al cambio climático. El suelo de las islas es un recurso limitado, y lo es en cualquier contexto, y muy especialmente en los ámbitos insulares. Se debería atender a la gestión eficiente de este recurso, como expresa el eje 1 de los objetivos del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. El recurso del suelo forma parte de la ordenación del territorio, de su conservación y su protección. Deberíamos entender en las islas algunos suelos urbanos como un recurso renovable, reciclable, sobre todo en sectores de renovación, en los sectores del espacio turístico, en lugares de alta exposición a potenciales riesgos adversos. Es claramente un recurso limitado que debería ir unido a la comprensión de una naturaleza urbana, como les dije antes, compleja y biodiversa, como en un proceso continuo de mejora del entorno, el medio ambiente, la capacidad de producir bienestar a los ciudadanos. Estamos viendo unos días de falta de lluvias. Estos últimos días ha llovido un poco, pero hemos tenido periodos muy largos de falta de lluvias, muy limitados, con subidas de las temperaturas que han conllevado también la fuerte sequía. La obtención de agua ha movilizado, sin embargo, muchísima inteligencia en Canarias. Yo creo que aquí en las islas tenemos muchísima inteligencia de periodos muy anteriores a tener agua industrial, cuando teníamos que utilizar los poquísimos recursos que nos ofrecía el clima de las islas. Si hablamos de ciudad verde, la gestión del agua es un factor clave. No es posible pensar en renaturalizar las ciudades si a la vez que crisis energética tenemos una crisis vinculada a la escasez de los recursos hídricos. El recurso del agua debería ser un límite al crecimiento sin límite. La creciente desertización del mundo convierte el agua potable en un bien limitado, es claramente un límite ambiental. También en las ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, es necesario asegurar la eficiencia del ciclo del agua frente a la creciente mineralización de la misma, a la gran impermeabilización de sus suelos, asfaltos, pavimentos, déficit de vegetación, ausencia de suelos porosos, lo cual no facilita la integración con el verde ni con los sistemas de retención del agua. Olvidar el agua, además, canalizarla, evitarla, hace que vuelva antes o después de la menor manera posible, inundando ciudades, amenazando a la población. Renaturalizar o ruralizar la ciudad pasa por evitar la impermeabilización de los suelos urbanos, incluso dejar que la vegetación propia tenga alguna posibilidad, como dice Gilles Clément, que la humedad forme parte de la ciudad. Si retenemos el agua y la filtramos, sería un recurso muy aprovechable para la naturalización de la ciudad. La previsión de infraestructuras azules, como los lagunajes, los suelos diseñados expresamente para la inundación en caso de lluvias torrenciales, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los jardines y especies asociadas, la naturaleza recreada con efectos positivos que producen sucesión ecológica, si la provocamos, vida silvestre asociada al arbolado, aves, insectos, etc.
Y la diversidad que nos conecta no solamente emocionalmente con nuestra propia naturaleza humana, también nos aporta bienestar, salud y sentido. También en Las Palmas es de interés adaptar los suelos litorales al agua del mar, con medidas en cada caso de defensa y protección, de acomodación, de resiliencia, con la disposición de suelos inundables, pero y por último, y también en caso de muy alta vulnerabilidad, con medidas de retroceso. Me gustaría poner el acento en la calidad de vida de los habitantes a partir del patrimonio natural que integra la ciudad y la pequeña fauna silvestre que alberga. En los planes de acción climática se recogen algunos de los conceptos desarrollados en su día por el Convenio Europeo del Paisaje, a partir de estrategias que se movían en los contornos de la ecología, activando corredores naturales, o como apunta la acción 1G de la agenda urbana, especialmente en aquellos ámbitos en los que se han producido evidentes fragmentaciones ambientales, sin conectividad. La integración de corredores lleva aparejada la recuperación de infraestructuras asociadas al verde y al agua, a la forestación, a la capacidad de recuperación de los suelos y en su relación, en cada caso, con la construcción urbana, atendiendo a los ciclos naturales del agua. Ya en la redacción de las directrices tutoriales del paisaje, que se guardaron finalmente en un cajón, se hablaba de producir una ciudad desde el punto de vista inverso a lo construido. Desde un punto de vista donde se contemplara la conectividad medioambiental, las geografías, como base para establecer relaciones que se organizaran de forma solidaria y en continuidad, y que modificaran la estricta segregación entre el medio urbano y el natural, como si fueran cosas distintas. Hay muchos suelos en el entorno de las ciudades que tienen un enorme valor natural. No todos deben cumplir un papel estrictamente de protección o activo. Hay muchos que simplemente cumplen con su presencia no activa un gran papel de difusión rural y natural, en aplicar exclusivamente pequeñas medidas de conservación. En otros casos, por el contrario, es mucho interés la defensa de los territorios mosaicos, que hoy se habla tanto de ellos, de los suelos dedicados a la agricultura tradicional en el entorno de los suelos urbanos. La identificación y valoración de aquellos suelos naturales, de valores geomorfológicos de los paisajes culturales y que todos vienen del espacio agrario. En relación con la renaturalización, se podría hablar en general en el mundo de la pérdida de la agrodiversidad, que es otra manera de biodiversidad. Vemos como la producción para exportación muchas veces va en sentido contrario a la soberanía alimentaria de los territorios. En las islas deberíamos comer el paisaje, dirigir los espacios de la producción, no solo la gran exportación o la gran importación, también hacia el consumo local. La agricultura local, como nos ha demostrado algunos momentos de la pandemia de la COVID, es también un negocio que bien gestionado nos podría llevar a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del recurso suelo con el consumo de la granja a la mesa, productos kilómetro cero, etcétera, etcétera. Este tema puede ir unido a la necesidad de las redes alimentarias de cercanía, de la agricultura a la vivienda, en la reducción de viajes inútiles, en la mejora de la sociabilidad y la inclusión de la pequeña producción agrícola, incluso en la vida cotidiana de cada uno. Vale. La ciudad de Las Palmas es una ciudad litoral, de muchos kilómetros, como pocas ciudades que conozco. Es un gran valor. Es un gran valor de patrimonio natural y yo que diría también cultural. Tenemos toda una forma de vivir, de dialogar con el mar, de llegar a tocarla. Los que vivimos aquí sabemos lo que esto significa. No solo como un fondo panorámico muy codiciado del mar, sino también su contacto directo como ciudadano. Decía el arquitecto Nicolau María Rubio Tudurí que una ciudad marítima es siempre media ciudad, porque la vida y la actividad de su gente se reparte entre la tierra y el mar. Y aquí es una definición de Las Palmas clarísima, que es así. Y que sucede así y que podría incluso multiplicar sus zonas de contacto. Ahí está la playa de las Canteras, de la que antes se habló, el litoral del norte de la ciudad, el Carabanera, el San Cristóbal, el municipio está rodeado. Se ha hablado mucho y de hace muchos años de renovar el frente marítimo, completamente colonizado por las infraestructuras viarias. El gran proyecto de la ciudad de Las Palmas está en este enorme frente litoral.
Esta imagen es de unos estudios de potenciales de redes de continuidad o redes verdes en la ciudad de Las Palmas, a partir de sus propias características, utilizando la potente estructura geomorfológica de barranco, el gran litoral con muchos kilómetros. Probablemente el rasgo de mayor importancia y más significativo que debería articular o ser la base de cualquier construcción urbana que hagamos dentro o regeneración urbana. Es una ciudad muy abierta desde la geografía y el clima, con unos vientos alisios, últimamente algo detenidos, que agradecemos las condiciones de confort que producen. Pero a la vez debo decir que ha sido históricamente muy compleja desde el urbanismo y la arquitectura, algo que ya se ha hablado aquí, con una apuesta también histórica, además por la movilidad rodada, algo que vemos que está cambiando, se han ido produciendo muchas mejoras en la peatonalización de sus barrios históricos, va caminando despacio una senda de interés hacia ese objetivo, pero con muchos problemas en algunas situaciones de mayor complejidad de la orografía o de la periferia. La dispersión no favorece la conectividad ambiental. En una ciudad que apuesta por los automóviles, con grandes problemas de movilidad, estamos llegando además a niveles de grandes colapsos, casi diarios, lo estamos viendo. Abordemos el cambio de movilidad con la apuesta por sistemas de transporte público fuertes, con zonas de baja emisión de carbono, pero también todos nosotros con la modificación de los hábitos de nuestro propio estilo de vida. Dependemos del vehículo más de lo necesario. Probablemente si apostáramos por el transporte público, muchas cosas cambiarían en la ciudad. Leí hace poco un libro que se llamaba La ciudad feliz de Jan Gehl, que hablaba de cómo impulsar soluciones para limitar la presencia de los vehículos y a la vez y simultáneamente producir un espacio de renaturalización urbana. Ambas cosas van muy unidas. El suelo que es del vehículo no es suelo natural. El suelo que es de vehículo es un suelo mineralizado, es un suelo que provoca grandes desastres en casos también de grandes inundaciones. El objetivo de bienestar se consigue en muchos casos con la mejora de nuestras propias relaciones sociales y de las oportunidades en nuestras relaciones con los demás, si finalmente vamos recorriendo la ciudad peatonalmente, en bicicleta o con transporte público. Son muchas las oportunidades de renaturalizar la ciudad de Las Palmas haciendo un trabajo de estructura verde a todas las escalas. Esto siempre lo diré, a todas las escalas. No hay un plan de planificación que lo resuelva todo. Hay que moverse en todas las escalas y en todas las capas que tiene cualquier, digamos, iniciativa de este tipo. Desde luego que tiene que haber primero una gran estrategia, pero después hay que ir profundizando en la estrategia, introduciéndonos directamente hasta el fondo de cada una de estas estrategias. Tiene la gran oportunidad del Frente Cinturón Urbano, como acaba de decir, un proyecto que igual es a medio plazo, yo por ser optimista, a muchos otros que poco a poco se han ido conformando de los históricos, como el Parque Dorama, o en los barrancos como el de la Bellena, los barrios como el de Las Reollas, algunas laderas, aunque aún quedarían muchas por naturalizar y otras muy urbanizadas, en donde programar acciones de tratamiento de riesgo a través de la renaturalización también. En muchos casos se podría hacer microjardinería. También algunas intervenciones de interés en los suelos urbanos, la interconexión de los paseos de cornisa. A mí me parece muy interesante en la agenda urbana el paseo de cornisa que propone la ciudad, porque siempre se ha hablado del paseo de Chil, pero también el paseo de cornisa en continuidad sobre la ciudad. Esta es una ciudad de grandes vistas. Como decía Rubio, es una ciudad que se mira a sí misma, que tiene lugares muy positivos de miradores, que no hemos sabido a lo mejor poner en acción y entregarnos a ellos. Posibilitar que los ciudadanos, los turistas, las rutas, los senderos, nos lleven a miradores de la ciudad comprensiva de una ciudad global, de una gran metrópoli. También algunas intervenciones de interés, como puede ser la base naval, lo dejo caer, o el muelle Sanapú, para su naturalización, digamos, equipada, la interconexión de los paseos de cornisa, el impulso del Cono Sur, del Parque del Cono Sur en el Lazo, que está en la agenda, el Guiniguada urbano, el corredor medioambiental de Tamaraceite, que ya hemos visto que es un objetivo importante en la agenda, y la conexión con las grandes piezas de posibles infraestructuras verdes y azules, como San José del Álamo o San Lorenzo y las charcas de San Lorenzo. Las laderas en Las Palmas ofrecen oportunidades de emplear el verde en la ciudad, de relacionar las distintas partes de la ciudad separadas por la orografía.
Hay iniciativas planteadas desde hace muchos años como la de organizar senderos y rutas peatonales, sendas verdes, miradores, parques rústicos, que podrían en la actualidad cumplir un papel muy eficaz con la posibilidad de acceder a recorridos de observación del paisaje. Miguel Martín Fernández de la Torre propuso hace muchos años un eje transversal a la ciudad de zonas verdes, parques y jardines que equilibrara de algún modo la fuerte tensión longitudinal que la ciudad llevaba. Se amplió el parque de Dorama, se ajardinaron sus laderas, gracias a la colaboración también del arquitecto Nicolau Rubio Tudurí. Un verdadero ejemplo de conectividad. En la actualidad tenemos un ejemplo muy claro de cómo podemos repetir esta acción en otros lugares y muchos sitios de Las Palmas que aún está potencialmente abierta esta posibilidad. Bueno, yo aprovecho para invitar a los que están aquí a que vengan mañana a escuchar la ponencia sobre Rubio Tudurí en la Sociedad Económica, que se hablará precisamente de su asesoría en Las Palmas de Gran Canaria para este objetivo. Hay algunos espacios de gran valor patrimonial y cultural que no solo deben ser preservados, sino que deben seguir creciendo y ofreciendo esta tendencia. Cuando se ejecutaba el Paseo de Chile, hay muchos planos de Miguel Martín que trataba de hacer un corredor verde. Al final se quedó un poco en lo que tenemos, pero eso no quiere decir que potencialmente esa posibilidad esté cerrada. Se llama paseo de entrada, ya hasta incluso el nombre nos ayuda, ¿no? Es que algo que conecte la ciudad longitudinalmente naturalizada de Las Palmas con un paseo en la cota intermedia, abriendo la posibilidad de conexión peatonal entre las dos plataformas importantes urbanas, que necesita una mayor conectividad peatonal y verde, no solo de vehículos motorizados. En esos años también se llegó a plantear, en los años 50, con Miguel Martín, la repoblación forestal y el establecimiento de senderos entre la ciudad baja y alta en la Loma de Cuatro Cañones, por Jaime O'Sanahan, que también trabajó en el Jardín Canario, utilizando la ladera como una gran oportunidad de dar forma verde a la ciudad, a la vez que aprovechar la gran oportunidad de miradores y senderos peatonales. Hay otros espacios de la terraza de Las Palmas, como la zona de la Minilla, que hoy también esta potencialidad está afortunadamente abierta para producir también interconexión ambiental y renaturalizar la ciudad entre la plataforma baja y la terraza de Las Palmas y la ciudad alta. Sin embargo, en este lugar, a día de hoy, es muy llamativo observar la dejadez del entorno inmediato de Cuatro Cañones, con una asombrosa codificación a través de carteles de publicidad, una algarabía de llamadas y estímulos sin control, abandono del espacio con indicadores claros de la desidia por parte de todos hacia la construcción de un paisaje de calidad. En resumen, un completo olvido de su potencial de poder llegar a ser un auténtico lugar verde de la ciudad y de sus miradores. Cuando descuidamos el paisaje como representación de una cultura y lo sustituimos por mensajes sin sentido, estamos comprometiendo a través de estos caminos la educación y la propia cultura y no solo del paisaje. Hoy en día la posibilidad de dar este objetivo a este suelo es una potencialidad que sigue abierta y que esperemos que algún día no muy lejano sea real. Las Palmas, debido a sus dimensiones urbanas y sus calos de vacías y llenos de la edificación, es una ciudad muy arrebujada. Antes se decía que era una ciudad que tenía una superficie muy pequeña, pero que alberga, sin embargo, Las Palmas, el municipio, alberga, sin embargo, muchísima población. Eso es un indicador claro de que vivimos muy apretados, ¿no? Que nos falta porosidad ambiental. Se podría hacer estrategias de urbanismo regenerativo, o incluso implicando a temas de microjardinería y de microurbanismo. Estamos en otra escala. La ciudad histórica es porosa. Las Palmas es una ciudad que ha respirado históricamente por sus patios. Lo vemos en Vegueta, lo vemos en Triana. El perder esta cualidad en espacios muy densos y opacos es una auténtica tragedia. La ciudad tiene una gran extensión de azoteas y cubiertas, sin embargo, muy mineralizadas, que se podrían impulsar hacia el ajardinamiento, con algún tipo de estímulos y de facilidades a la población que impliquen igual la mejora de la fiscalidad y la protección y mejorar el verde en el ámbito privado. La COVID-19 hizo muy visible la ciudad y sus déficits. Nos llevó a un auténtico cambio de paradigma en relación con la salud pública, emocional, mental, en la residencia especialmente. Puso el foco en la ciudad en la que vivimos y convivimos y su relación con la naturaleza. Este tiempo post-pandemia
Nos ha servido para reflexionar sobre cómo aportar flexibilidad al hábitat y cómo convertir la propia vivienda y el barrio cercano en el centro de nuestras preocupaciones. Este cambio de paradigma afecta más que nunca a investigar sobre la ciudad saludable, la sostenibilidad, el reciclaje, la regeneración. Muchos verbos empiezan por y sobre todo de los barrios, tanto de la ciudad compacta, pero también de los barrios informales, de los riscos, de la ciudad espontánea, que en Las Palmas creció durante muchos años. Una de las cuestiones que surge a partir de estas reflexiones es cómo integrar la salud como un eje de pensamiento que debe atravesar el diseño de la vivienda, el barrio y la ciudad. En la actualidad hay una alta demanda de espacios verdes y peatonal y la necesaria cercanía y convivencia entre muchos usos. En la construcción de redes verdes sería recomendable integrar la justicia social y el desarrollo de espacios equivalentes de verde urbano que en situación de déficit llegan a tener una gran incidencia en la salud urbana y ciudadana. En este sentido, habría que tener la ciudad de los cuidados, en donde nadie se sienta excluido o abandonado y que comprenda en sus actuaciones la atención de las personas vulnerables, la accesibilidad de sus barrios y zonas verdes, no siempre bien resuelta, en una ciudad de tan compleja orografía como es Las Palmas y necesitada de una mayor conectividad ambiental con un incremento de sus superficies de aireación y porosidad natural y de una mayor inversión en su funcionalidad y relación entre barrios, con sistemas de accesibilidad vertical. Hay muchos y muy buenos ejemplos como en el Parque de las Reollas. Bueno, por alguna razón no tengo esa imagen, pero seguiré por aquí. Empecé a tener un cambio de imágenes. Bueno, esta es la imagen que quería traerles. Este es un buen ejemplo. En Las Reollas, que hay un ascensor y se usa muchísimo entre partes de ciudad y vemos como hay un enorme trasero entre los chiquillos, la gente que va a hacer deporte, que va a pasear y vuelve. Esta es una solución relativamente sencilla, pero que da la posibilidad de tener espacios verdes donde no los pueda haber, porque es una ciudad muy cerrada. La ciudad verde e inclusiva tiene que ir también dirigida a la seguridad y no exclusión de ninguno de sus habitantes, que cuida de su población, la ciudad, y aumenta la cohesión social. También una ciudad equitativa, segura y representativa, contemplada desde una perspectiva de género. La idea de naturaleza está asociada también a la madre naturaleza, el nivel superior del cuidado, en el que las poblaciones tienen alguna posibilidad de encontrar un nivel equitativo de oportunidades. La ciudad en su conjunto debería ser el hábitat que cuide de todos sus habitantes, dando la oportunidad de acceder a cualquier servicio esencial en 15 minutos a pie. Esto ya se ha dicho, y qué tan buenos resultados ha dado desde Ciudad de París, Juan Hidalgo y tantos otros lugares. Eso conlleva ampliar los metros cuadrados de zonas verdes por persona también, ampliar el número de árboles en las calles, parques y zonas verdes, establecer sendas de integración del mundo urbano, metropolitano, el rural, el natural. La ciudad tiene que ser cercana, segura y accesible, con espacios verdes de proximidad a todas las escalas. La cohesión natural da fuerza a la cohesión social, llevando políticas de plantación participada entre ciudadanía, colectivos, empresas y administraciones. La ciudad podría ser incluso refugio de especies amenazadas de la biodiversidad, auténticos lugares de celebración de la misma. Uno de los temas que nos surge es el de dar a las viviendas un impulso off-grid. Como esto creo que se va a hablar en la charla posterior, no voy a referirme a ella, nada más que en el sentido de que desde las propias viviendas y de las propias azoteas se podría tratar de recoger agua de lluvia, producir espacios verdes, microespacios adyacentes a la vivienda, balcones o terrazas parásitos, ¿no? Hoy hay intervenciones en arquitectura de hacer parasitar terracitas en polígonos que no disfrutan de esa posibilidad y cómo parasitarlas y hacer proyectos de parasitación de pequeñas terrazas necesarias. También aprovechando las azoteas, los lugares del barrio casi domésticos deberían ser los lugares que nos sirvan para establecer diagnósticos de la calidad de la ciudad, además. Deberíamos además inventariar este patrimonio, cuáles son los lugares abandonados, cuáles son los pequeños lugares domésticos, dónde están, hacer un catálogo no solo de lo protegido, sino de lo olvidado.
También dar visibilidad a estos sitios es una manera de valorarlos. El diseño de la ciudad tiene que ser un diseño bottom-up, como dicen los ingleses, ascendente, de la población hacia arriba también. El árbol es uno de los símbolos más arraigados en la cultura. Es el símbolo de la vida, de la ciencia, del tiempo, del alimento, de la espiritualidad. A veces no somos conscientes de que un solo árbol alberga muchísima vida. Son como pequeños ecosistemas de fauna e insectos asociados. Producen humus, enriquecen el suelo. Los árboles protagonizan la sabiduría de los bosques, además. Se adaptan a la fuerza del relieve, a las condiciones naturales. En pocos lugares somos más conscientes del valor de la naturaleza como parte de la ciudad, como en sus jardines y en sus parques, en los lugares arbolados. El fomento de la biodiversidad y el arbolado mejora el hábitat y la calidad de las ciudades. La biodiversidad da estabilidad, además de mejorar notablemente el aumento de la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero, sumideros de carbono. Forman parte los árboles de las estrategias de compensación de emisiones para alcanzar la neutralidad climática, además de confort climático, como pueden haber, aumento de áreas de sombra, reducción del efecto isla de calor, etc. Los parques en las ciudades posibilitan el aumento de la biodiversidad. Los parques son productores de calidad ambiental. Se puede llegar a tener un conocimiento preciso de los procesos ambientales a partir de la ayuda de la tecnología en la gestión de los ecosistemas urbanos como herramientas que puedan colaborar en el diseño de la ciudad, con principios de ecourbanismo, pero con la monitorización y testeo de la gestión urbana y una eficiente utilización del Big Data dirigida a la restauración de los ecosistemas locales, a la catalogación de las especies que alberga, a la producción de bancos georreferenciados, que también forma parte de esta agenda urbana que lo he podido leer, temas que están muy bien recogidos. Se han ejecutado últimamente algunas iniciativas de mucho interés, como la peatonalización de toda la alameda de la avenida José Messi López y de la Plaza de España. Ha cambiado realmente el panorama con la vía de convivencia al tráfico. Es una vía de convivencia al tráfico, la vemos todavía como una vía peatonal. Creo que estaba pensada para la Metro Guagua, no sé si finalmente llegará. El caso es que los vehículos rodados en este momento están pasando bajo el dosel de los árboles. Igual estamos a tiempo para ponerlos a un lateral y que el dosel de los árboles sea para los peatones. La renaturalización y el aumento de la diversidad debería ser algo que atraviese todas las disciplinas. Durante años, los árboles en Las Palmas han sufrido el recorte y la topiaria de muchos ficus, a veces en las aceras. Son árboles, son unas especies que son de un porte muy grande, que tienen raíces muy poderosas y que se les coartan en exceso. No sé si son problemas fitosanitarios los que están detrás, o por dificultades por el tránsito de vehículos, o por riesgo de caída. La poda reduce la superficie de sombra, aumenta la temperatura, tiene los árboles un menor efecto sumidero, peor calidad del agua, pérdida irreparable de la pequeña fauna asociada a cada árbol. Cuando se poda de una manera tan fuerte los árboles, al final desaparecen también muchos nidos de árboles, desaparece la pequeña, digamos, fauna asociada que alberga un solo árbol. A veces las especies alineadas no están bien elegidas, quedan muy expuestas al viento, sufren especialmente el efecto Venturi que se produce en las ciudades, sobre todo cuando la ciudad es muy sellada, es muy alta, se incrementa el viento y los árboles se vuelven muchísimo más frágiles. Muchas veces es mejor hacer zonas verdes, biodiversas y complejas entre esas especies que alinear árboles en la ciudad. Pero si se alinean árboles en la ciudad, habría que elegir exactamente la especie, pensar muy bien en la conectividad de las raíces entre ellas y pensar muy bien la porosidad de ese suelo y la dimensión de los alcorques en relación con el árbol que estamos ubicando. Por supuesto, la cercanía o lejanía a fachadas y a la arquitectura. Para mí el servicio de parques y jardines a día de hoy es un servicio relevante, quiero decirlo así. Y seguramente deberá ir más allá de ser un servicio dedicado exclusivamente al mantenimiento, limpieza, plantación, poda, tratamiento, etc. Si estamos de acuerdo que la matriz urbana básica debe ser ambiental, a día de hoy su cometido empieza a ser de la primera importancia y completamente transversal a todas las decisiones y actuaciones urbanas.
Sería interesante que estuviera vinculado a las estrategias de planificación verde y a las gestiones de gestión ecológica del municipio, unido a la gestión del suelo, la reserva de suelo, futuros, que es muy importante la reserva de suelos futuros para el desarrollo de nuevos espacios verdes o para refugios de la biodiversidad. Trabajando en colaboración con otros servicios dedicados al urbanismo y a la planificación urbana y con la asesoría, por supuesto, y el contraste experto con otros servicios. La formación de expertos es una parte clave de este servicio. Desde el propio ayuntamiento, en colaboración a lo mejor con la Universidad de Las Palmas, se podrían lanzar programas de formación en el paisajismo, que sirvieran de ayuda a escuelas municipales de aprendices en jardinería. Para este objetivo no solo es necesario el compromiso ciudadano, que implica educar en el conocimiento del medio y una mayor cultura ambiental, sino también integrar por las administraciones procesos participativos y comunitarios capaces de poner en marcha complejos de naturalización urbana y metropolitana. En Las Palmas hay que hacer un esfuerzo grande en temas de profundización en la educación ambiental de su población, del cuidado del entorno propio, de implicación y participación de los ciudadanos en el mantenimiento y cuidado de la naturaleza urbana, en el lanzamiento de redes de gestión de custodia del territorio, que también es una herramienta muy interesante que se ha puesto en marcha en muchísimos otros lugares de Europa o de España y que ha dado muy buenos resultados. En este objetivo estoy incluyendo siempre a la necesidad de empoderar a la población en el espacio colectivo, en el privado, en los suelos olvidados. La ciudad de Las Palmas tiene barrios muy distintos, muy fragmentados, que producen muchos espacios residuales, vacíos, olvidados. En estos casos se producen iniciativas de mucho interés producidas por la ciudadanía, con muy buena voluntad, hay que decirlo, y con un gran trabajo detrás. En algunos casos con huertas y otros con jardines algo naif, como el que estamos viendo aquí, que es el jardín de Yoyo, que está en La Minilla, en donde solo una persona ha ido ocupándose en la plantación, sino también en la generación de caminos entre el barrio alto y el barrio bajo. Una gran iniciativa. Sorprende el interés y la capacidad de ir generando suelo verde con muy pocos recursos. Son iniciativas que se deberían estimular con planes de custodia del suelo urbano entre propietarios, voluntarios, administraciones y conocimiento experto, y dando herramientas de participación ciudadana, incluso herramientas para la producción de ese suelo. Son iniciativas que se podrían cuidar con un soporte de formación en el cuidado. Y lo más importante, la colaboración entre todos los actores de la vida urbana, en la responsabilidad de ella. Yo creo que alcanzar algo así es una responsabilidad incluso de inteligencia ambiental. Bueno, este es otro de los jardines en el polígono de San Cristóbal, que también los vecinos, hay muchos vecinos que aportan su saber hacer y su interés y al final producen jardines muy especiales. Es un barrio que tiene una altísima porosidad, que debería desde luego modificarse las viviendas o mejorarse muchísimo, pero que tienen, yo creo que es de los barrios que tienen el mayor índice de superficie potencialmente verde de la ciudad. Hay otro tema, hace poco leí un artículo de un médico experto que se llama Salvador Masip, que hablaba del concepto urbanoma, que me llamó la atención. La ciudad como un gran organismo que integra también las especies que hemos domesticado. Un concepto analógico al de bioma, que habla de la relación entre la ciudad y la fauna que se va integrando en ella, en este caso en relación con los animales domésticos. Habla de las relaciones constructivas que se entrelazan entre especies domesticadas, pero también de las relaciones destructivas que indirectamente se producen, especialmente en el espacio urbano, en aceras y calles que se convierten en ocasiones en grandes aseos para las poblaciones caninas. No hace mucho se exponía el número de hijos por mujer en Canarias, una tasa muy baja, que contrastaba con el número creciente de mascotas por familias en Canarias, que lo tenemos completamente cambiado. Esta estadística definitivamente está desviada hacia el creciente número de mascotas. Se han convertido en una parte importante de la familia. Las iniciativas de parques para perros van en lógica de la población. Se han hecho muchos y forman parte de nuestra realidad cotidiana. Pero hay algunos otros, como en el Parque de San Telmo, que a mí me produce muchísima perplejidad encontrar que un parque histórico y de la calidad de este lugar, que sufrí hace muchos años, que hoy sea una buena proporción de su superficie un parque para perros, sellado con tela de gallinero y que le falta. Yo creo que
a veces se nos va un poco la dimensión de las cosas y deberíamos pensar en dónde estamos, cómo hacerlo y dónde puede haber lugares para todo esto. Y ya termino con algunos ejemplos rápidos, porque creo que me estoy pasando de la hora probablemente. En la agenda urbana se nombran algunos de los espacios que a mí me han producido pues, mayor interés, como puede ser el de San José del Álamo, que está en el paisaje natural de Pino Santo, que en su día llegamos a hacer un proyecto de este lugar. Es un lugar que está ya, digamos que me voy a referir ahora a los grandes parques o las grandes zonas que tenemos en lo que podría ser el anillo verde de la ciudad. Voy a salir a la escala territorial del municipio. Yo quisiera pensar que este parque o este lugar que en su día fue el nuevo parque periurbano de San José del Álamo, donde se llevó a desarrollar una fase recreativa para la población, un poco para equilibrar digamos, la presión sobre las áreas centrales de la isla, la zona de las mesas, etcétera, y traerla a un lugar donde hubiera, digamos, menores riesgos o vulnerabilidades. Yo creo que en este lugar aún quedan muchas partes por activarse. Tiene una gran cantidad tiene una presa, la presa de San José del Álamo, tiene balsas. Es un lugar de infraestructura verde, es un lugar de infraestructura azul, es un lugar con una potencialidad enorme. Es sorprendente ver al cabo de los años, he asistido a su transformación desde hace casi 40 años, cómo se ha ido convirtiendo poco a poco en un lugar, bueno, con un bosque que creo que es el Cabildo el que se está ocupando, un bosque de medianías, un bosque con acebuches, un bosque con dragos, un bosque muy interesante del termófilo de Las Palmas. En este lugar también hay otro tipo de iniciativas que me llaman la atención, como esto del Bosque Pocoyo. El Bosque Pocoyo es una iniciativa de la Fundación Foresta que pone en marcha la compra de un árbol por cualquiera, ahí tienen, creo que está puesta la web, por cualquiera que esté interesado en esta iniciativa. Sobre todo, al principio lo vinculaban a niños, a nacimiento de niños, pero hoy digamos que lo vinculan a cada uno de nosotros. Si no podemos plantar un árbol, no todo el mundo puede, yo no puedo plantar un árbol en mi casa, igual lo puedes poner fuera. Igual puedes ponerlo afuera, hacer una donación y saber que aquí se han plantado en una fase 1000 árboles del termófilo y ahora se han plantado últimamente 3000 nuevos árboles. A mí me parece una iniciativa de reforestación de muchísimo interés. También me gustaría traer el Lazo, el Parque del Lazo, en el cono sur de Las Palmas, una iniciativa que en su día, gracias a la asesoría de Nicolás Rubió, que llegó a proponer un vivero en la zona del Lazo, en el Barranco del Rosario, y una zona era de desarrollo urbano, de pequeño desarrollo urbano, que es donde hoy está San Juan de Dios, llegó a ser un mirador de la ciudad. Y cuando nos habla de la ciudad hay que verla desde arriba también, y hay que darse cuenta de lo que tiene. Les enseño alguna de los proyectos que hizo para esta zona y del mirador que se llegó a construir, que hoy está destruido, no aparecen más que pequeños señales de esta localización. Es un lugar muy interesante, la zona del Lazo. Afortunadamente este suelo ha pasado hoy al ayuntamiento, son suelos públicos, suelos donde poder hacer un gran parque periurbano también para la ciudad, y sobre todo en una zona de la ciudad que ha crecido, han diluviado viviendas, como sucedió en los años 50 en la ciudad alta, y que está requiriendo de espacios, digamos, cercanos y de proximidad de esta entidad, y que nos sirva también al resto de los ciudadanos de la ciudad. Por su número de hectáreas, fue una iniciativa muy interesante, la reserva y la compra de suelo desde hace muchos años, porque hoy nos abre la potencialidad de reconvertirlo en este parque grande del Cono Sur. Y por último, y para terminar, les quería traer Guineguada Urbana. Creo que no hay proceso de naturalización en esta ciudad más importante que el de ir a la ciudad histórica. La ciudad histórica hoy está demandando desde hace casi 60 años que se reviertan las consecuencias de una losa y de una infraestructura viaria, la Gran Canaria 111, parece que se llama, que realmente ha separado a ambos barrios. Hoy más que nunca la demanda de naturalización de este espacio o renaturalización es de muchísimo interés.
Si la ciudad de Las Palmas quiere acceder, y lo merece, a ser patrimonio de la humanidad, aquí tenemos el proyecto necesario, porque tenemos realmente un punto negro. En este lugar se han hecho muchísimos trabajos interesantes, como el proyecto que hizo José Miguel Alonso Fernández Aceitunos en toda la parte alta, y la unión desde Jardín Canario, la agricultura, los suelos agrícolas, los lugares etnográficos, los paseos que se recorre Pedro Sosa, etcétera, pero no se llega a Las Palmas. No llegamos todavía a la ciudad más que de una manera tremenda. Yo creo que ha habido años, por ejemplo, este plano, que me lo he encontrado por los archivos, de Fernando Delgado y Antonio Cardona, cuando decían que el barranco se podía vegetar, se podía hacer, poner vegetación que desde luego no fuera un estorbo a la gran avenida, a las grandes avenidas de agua, se lo podía llevar por delante, pero que fueran lugares adecuados, porque había entonces problemas de limpieza, que podrían haberlos hoy por falta de agua corriendo, pero que me llamó la atención que ya desde entonces, a la vez que se empezaba a pensar en hacer un lugar central por Secundino Suazo, hacer una plaza que uniera, no una autopista, una plaza que uniera Vegueta y Triana, y cómo después esta idea se acaba convirtiendo en una autopista y un sellado completo de la naturalización de este lugar. Yo creo que hay un verdadero clamor de recuperación de este punto central de la ciudad. En mi opinión, y aquí les expongo muchísimos proyectos que ha habido, y muchísimos más, quizás los más interesantes que han planteado alguna cosa, desde un concurso urbano, el proyecto que se hizo para todo el Guiniguada, el que hizo Joan Busquet hace muchos años, que está muy bien estudiado, que es un proyecto que realmente se encargó de todas las escalas, que igual era muy caro, pero que no entiendo por qué no se hace un modificado más barato con esta misma solución, o los que se han propuesto desde el ayuntamiento de si levantar la losa y producir un espacio verde sobre ella. Está como todo abierto, pero desde luego lo que sí tengo claro es que tenemos que naturalizar el barranco de Guiniguada, o bien por un modificado al proyecto de Busquet, que ahí está, o bien levantando la losa como alentó José Antonio Sosa y solucionando el encuentro con la autovía al sur y su contacto con el mar. No parece que la discusión de las posibles soluciones haya sido el problema, más bien parece competencial. Se tendrá que negociar, pero no hay razones para detener esta acción. Ni hay tiempo que perder. Este es el proyecto fundamental de Las Palmas Verdes. Cerremos este espacio al tráfico, si por mí fuera mañana mismo. Sería el gran corredor verde de la ciudad de Las Palmas, un auténtico reto a día de hoy inaplazable para renaturalizar Las Palmas de Gran Canaria. Y con esto termino. Muchas gracias.